¿Qué son esos 50 días? ¿Para qué Trump le dio a Putin 50 días? O quizá no se los dio. El odio en general nubla la conciencia. Odiando es difícil, yo diría que casi imposible pensar y mucho menos analizar. Pero el mundo no es bidimensional, no es bidimensional. Señores, les contaré por qué y para qué son 50 días. Porque el disparate que sale de las cajas, tanto en ruso como en inglés y en ucraniano, sorprende por su estupidez. Sí, una observación interesante. Si ven debajo de mis videos, de repente, entre cientos de comentarios muy positivos, varios comentarios desagradables seguidos o comentarios sorprendentes con acusaciones absurdas, sepan que el video causó preocupación ya sea entre los bots rusos o ucranianos, bueno, más bien ni siquiera entre los propios bots, sino entre sus líderes, y empezó a recibir una oleada de comentarios preparados apresuradamente. No se sorprendan ni se molesten. Es como una orden o medalla de honor si existen. A veces hay una insignia o señal de honor. Entonces, 50 días. ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos al imponer sanciones secundarias? Es simple. Si tú, ya sea un país o una empresa, compras algo a los rusos que les permite seguir financiando la guerra, entonces tendrás que elegir comerciar con Rusia y olvidarte de comerciar con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, o comerciar con Estados Unidos, pero olvidarte de Rusia. O sea, elige de qué lado estás, de un lado o del otro. Y por cierto, es posible que la Unión Europea también se una, incluyendo, digamos, a Gran Bretaña, y yo diría que probablemente un par o tres países más. Creo que esto se anunciará como una sanción general o una acción, llámalo como quieras. Las compras de petróleo, damas y caballeros, no se pueden detener de inmediato. En primer lugar, los petroleros ya están en camino. Además, algo ya está pagado y fletado. Hay que recibir los productos ya comprados, hay que hacer los pagos, hay que encontrar nuevos proveedores para millones de barriles de petróleo y miles de millones de metros cúbicos de gas. Todo eso no es tan sencillo. Reorientar la flota, a veces prepararse para recibir energéticos diferentes a los que están acostumbrados. Y en los lugares donde los reciben, hay que aprender a recibirlos, hay que saber cómo recibirlos. Aunque estoy seguro de que la Casa Blanca ya ha tenido negociaciones, está negociando con la India, posiblemente también con Brasil, aunque con Brasil ahora tenemos un pequeño lío, pero todo puede pasar. Que esto ya se discutió con ellos y se preparó un paquete de propuestas. Los países que compran a Rusia deben tomar una decisión difícil y que tendrá consecuencias a largo plazo. ¿Por qué Trump todavía, por ejemplo, no ha firmado acuerdos comerciales con 30 o con 5 o 10 países? Teóricamente tenemos 200 contrapartes. Solo firmó con 2. Porque no es nada fácil. Hay que pensarlo todo, hay que verificar cómo ciertas decisiones afectarán a diferentes sectores, a los trabajadores, a otros proyectos y, por cierto, a las relaciones con otros países. 50 días es sorprendentemente poco, pero hay que decidir antes de que empiece la preparación para la temporada fría. ¿Para qué se necesitan otros 50 días para poner a Ucrania en estado de alerta? ¿Los envíos de defensa antiaérea inician mañana? Resolveremos ahora la cantidad de sistemas Patriot de Europa. Hubo un pequeño desorden e incomprensión. Tal vez por Trump, por lo que él dice, o tal vez por otros, por lo que Trump dijo. Misiles de Alemania, vehículos blindados de los países de la OTAN. La lista se elabora teniendo en cuenta las necesidades de Ucrania, Polonia, la OTAN y las capacidades de producción en los Estados Unidos de América. Pero Estados Unidos no se convierte en participante de la guerra, sino en proveedor y además proveedor para quien fue atacado.
Nosotros, Estados Unidos, intentamos detener la guerra con diplomacia. Ahora, durante 50 días, intentaremos detenerla con la amenaza de un gran martillo con el que podemos golpear al Kremlin y a otras cabezas también. Después de 50 días es posible que se extienda este plazo si India y Brasil, por ejemplo, piden más tiempo. Si vemos que no funcionó, le daremos a Ucrania, bueno, digamos, por así decirlo, un hacha y junto con ella un martillo y una sierra. Por cierto, los británicos también dieron la voz de alarma por otra razón. Pero y hay otra cosa que noté. Usted realizó una entrevista increíble con un soldado ucraniano que sufría las consecuencias del uso de armas químicas que, según usted mencionó, los rusos lanzaban sobre sus posiciones, ¿entiende? Y parece que cada vez hay más informes de que los rusos están lanzando armas químicas prohibidas. Actualmente se están utilizando sustancias irritantes diseñadas para sacar a los ucranianos de sus posiciones defensivas hacia espacios abiertos, donde pueden ser atacados por la artillería o los drones. ¿Podría contarnos qué tan común es esto, qué ha aprendido al hablar con ellos y qué puede hacer Ucrania para protegerse de esto? Sí, cubrí este tema por primera vez en 2024. Para ello, realicé una investigación durante la cual logramos incautar armas químicas rusas en el frente. Era una granada de gas lacrimógeno. Por lo general, utilizan sustancias irritantes o agentes que provocan incapacidad temporal. Las dos principales sustancias que utilizan son el gas clorobencilideno malononitrilo, que se clasifica como un agente antidisturbios, pero está prohibido para uso en tiempos de guerra según la Convención sobre Armas Químicas. También utilizan clorpicrina, que es un agente de incapacidad temporal. Es demasiado peligroso para usarse como agente antidisturbios. No se utiliza para dispersar disturbios. Realmente puede matar a una persona. Si te quedas en un espacio cerrado que se llena de clorpicrina, sí, casi seguro morirás. Eso fue, ya se los conté antes. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ahora está en China, donde participa en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y también intenta fortalecer las relaciones chino-rusas. Y lo que estamos viendo ahora realmente es sorprendente. Vemos que, a pesar de los sueños de muchos años de Vladimir Putin sobre un mundo multipolar, lo único que ha logrado es convertir a Rusia en un estado cliente de China. Y aunque Lavrov le dio la mano al líder chino Xi Jinping, la reunión parecía muy cálida, el líder chino sonreía en respuesta y decía palabras agradables. Mientras tanto, los chinos se enfocaban en algo totalmente distinto. Estaban robando tecnologías hipersónicas rusas. Ellos estaban asegurando la dominación energética a largo plazo en toda Asia Central y avanzaban con el proyecto de una base lunar que excluye a Moscú. Así que ese apretón de manos amistoso entre Xi y Lavrov fue más una capitulación que diplomacia. La cuestión no es si China se volverá contra Rusia, sino cuándo sucederá eso. Hubo una conversación interesante en el canal con el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matt Whitaker. Así que vamos a hacer esto junto con la OTAN y todo está completamente aprobado, completamente decidido. Y les enviaremos muchas armas de todo tipo y ellos inmediatamente llevarán esas armas al campo de batalla, a diferentes zonas de la guerra. Y empezando por los sistemas Patriot que pueden empezar a llegar desde hoy. Y realmente son necesarios porque los rusos encontraron la manera de establecer la producción masiva de estos drones. Atacan no solo objetivos militares, sino también casas y escuelas. Se une a nosotros una persona que conoce perfectamente esta situación, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker. Matt, bienvenido. Fue un placer hablar contigo. Sé que recibiste una advertencia. El presidente hará una declaración importante el lunes. ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, Brian, primero que nada, es un verdadero placer estar contigo y me alegra verte esta mañana. También en el programa siempre es un placer hablar de esto y sé que tú sigues este tema muy de cerca. Creo que el presidente como pacificador buscaba crear las condiciones para establecer la paz. Sabes, podemos enumerar todos los acuerdos de paz, ya sea el fin de la guerra de 12 días, el acuerdo de paz en el Congo o el próximo acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán.
Donde sea que mires, el presidente Trump y su equipo están tratando de negociar la paz. Pero él está muy decepcionado y lo ha dicho públicamente que Vladimir Putin no está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones y realmente tomar en serio la resolución de este conflicto. Él no. Sabe, los rusos prácticamente no han avanzado en Ucrania en el campo de batalla, mientras, ya sabe, la masacre continúa y los rusos pierden miles de vidas cada semana. Y al mismo tiempo, ya sabe, no hay nada estratégico en atacar edificios residenciales, hospitales infantiles y ese tipo de objetivos que ve en el campo de batalla todos los días. No en el campo de batalla, sino en Kiev, Odessa y otros lugares. Eso solo siembra miedo y caos. ¿Para qué? Simplemente para, ya sabe, fastidiar, molestar a los ucranianos y tal vez intentar quebrar su voluntad. Pero siguen luchando y creo que el presidente Trump lo reconoce. Él busca una manera de establecer la paz. Y creo que fortalecer a Ucrania posiblemente al final creará palancas para establecer la paz en este conflicto. India, Pakistán, Congo, Ruanda, Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos están trabajando en todo el mundo, tratando de enseñar a los salvajes que siempre están en conflicto cómo resolver problemas sin recurrir a golpear con una piedra en la cabeza. La lista puede continuar, pero la espina en las relaciones pacíficas emergentes, en las negociaciones de paz, digamos, por el momento es Rusia, el Kremlin, que está personificado en Vladimir Putin. Al final de cuentas, por más fuerte que sea el sistema de defensa antiaérea, siempre se puede sobrecargar. Todo lo que se necesita hacer es enviar cada vez más drones y cada vez más misiles. Por eso, Trump ataca la raíz de este problema, el tesoro militar ruso. Como probablemente todos saben, Putin se estaba preparando para esta guerra. Él acumuló muchas reservas en dólares, ahorró mucho dinero de sus ingresos petroleros para prepararse para la invasión a Ucrania. Pero él no esperaba que esto se alargara tanto. Sin embargo, logró financiar esta guerra con la ayuda de su flota fantasma. En los últimos 3 años, Putin triplicó el presupuesto militar, aumentando significativamente los gastos. Y eso, de hecho, es una correlación interesante, pero no conocemos las cifras exactas porque no podemos estar seguros de qué creer cuando se trata de Rusia. Pero la cifra oficial del año pasado es que Rusia recibió alrededor de $110.000 millones por el petróleo. Y eso es aproximadamente lo que gasta en su ejército. Lo que gastan en su ejército es prácticamente igual a lo que reciben por el petróleo, que puede variar entre 100 y 150. En otras palabras, el petróleo es su base y su arma económica más importante. Hasta ahora las sanciones en realidad no estaban dirigidas contra la venta de petróleo ruso, como lo estamos haciendo ahora. Y la razón de esto es doble. Naturalmente, ningún presidente de Estados Unidos desea un aumento en el precio del petróleo. Y es precisamente por eso que no estaban dispuestos a imponer sanciones contra el petróleo ruso que lo eliminaran completamente del mercado. Por supuesto, hacerlo al 100% es imposible, pero se puede acercar lo más posible a eliminarlo del mercado. Pero si hacen eso, Rusia es uno de los mayores proveedores de petróleo del mundo. Eso significa que los precios del petróleo se dispararán y los consumidores estadounidenses se verán afectados. Por eso, en 2022 intentamos lo que se llama un tope de precios. Básicamente, eso significaba que Rusia podía vender su petróleo, pero no podía venderlo a más de $60 por barril. ¿Y cómo aseguramos el cumplimiento de ese tope de precios? Con la ayuda de empresas occidentales que se encargaban del transporte y el seguro del petróleo ruso. Verá, Occidente de hecho monopolizó el mercado de los petroleros y de las compañías de seguros que aseguran esos petroleros. De esta manera, las sanciones en realidad obligaban a cualquier empresa que trabajara con compañías petroleras rusas a asegurarse de que el petróleo en su petrolero, el petróleo que aseguraban, se vendiera solo a un precio inferior a $60 por barril. Si no tenían documentos que lo confirmaran, la empresa occidental no podía transportar ese petróleo. La empresa occidental no podía asegurar ese petrolero. Para evadir esta restricción, Rusia adquirió numerosos petroleros fantasmas, conocidos como la flota fantasma. Usando empresas ficticias y cuentas offshore, Rusia adquirió muchos petroleros viejos y comenzó a usarlos para transportar petróleo a países como Turquía, India y China. Todos sabían que esto estaba sucediendo, pero nadie quería enfrentarlo.
porque eso causaría grandes problemas en el mercado petrolero y por supuesto inflación. Pero ahora la inflación está bajando y los precios del petróleo también están cayendo. Eso significa que el presidente de Estados Unidos tiene más posibilidades de ejercer presión sobre las ventas de petróleo ruso, porque incluso si los precios suben, no subirán tanto como para que eso sea un problema para los consumidores estadounidenses. Es decir, el golpe a Rusia se planea no solo con el suministro de armas, sino también con el seguimiento y la desactivación de los petroleros clandestinos de Rusia. Y sí, esto es una negativa, bueno, digamos, una especie de presión para que compradores como la India dejen de comprar recursos energéticos rusos. Esto reducirá de inmediato los ingresos de Rusia. Naturalmente, tanto Rusia como Estados Unidos están negociando frenéticamente con la India, ya que la India es el candidato más probable para cambiar de proveedor. Especialmente después de la participación de China en el ataque de Pakistán a la India junto con el bloque Rusia-Irán-China, la India tiene suficientes motivos para estar en desacuerdo. Brasil, lo más probable, decidirá irse a los brazos de China. La caza de los petroleros ilegales rusos será lo que Ucrania usará para presionar a Putin a que detenga las acciones militares. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Rusia podrá manejar cualquier nueva sanción. Rusia, en realidad quería decir que quiere entender. ¿Qué motivó al presidente Trump a dar este nuevo ultimátum de 50 días, según sus propias palabras? El portavoz del Kremlin y, de hecho, el representante de Putin en situaciones como esta, Dmitry Peskov, declaró que nuevas sanciones o una nueva ronda de aranceles solo retrasarán las negociaciones de paz. Dijo: parece que las decisiones tomadas en Washington y, en consecuencia, por los países de la OTAN, serán percibidas por Kiev no como una señal de paz, sino como una continuación de la guerra. Sin embargo, ¿se fijan en esto? Al mismo tiempo, calificó los últimos acontecimientos como bastante serios y señaló que es necesario analizar las motivaciones de Trump. Rusia dijo que quiere analizar las motivaciones de las acciones de Trump. La idea de que alguien simplemente quiera detener los asesinatos y la destrucción no se le ocurre ni a Lavrov ni a Putin. Vamos a intentar analizar en detalle qué es exactamente lo que nosotros, Estados Unidos, le estamos ofreciendo a Ucrania y a los europeos. Estados Unidos planea vender casi $10.000 millones en armas a los aliados de la OTAN que están suministrando a Ucrania. Desde sistemas Patriot hasta artillería, el equipo estadounidense llegará a las posiciones avanzadas ucranianas a través de Europa. Son los europeos, la OTAN, el G7 y $10.000 millones en armas, amigos. Con frecuencia converso con él sobre cómo acabar con todo, y al colgar siempre pienso, fue una charla amena. Y luego lanzan misiles sobre Kiev o alguna otra ciudad, y digo que es extraño. Cuando eso sucede repetidamente, te percatas de que las conversaciones carecen de significado. Mis conversaciones con él siempre son muy agradables. Yo digo, ¿no es una conversación muy agradable? Esa misma noche lanzan misiles. Llego a casa y le digo a la primera dama, hoy hablé con Vladimir, tuvimos una conversación maravillosa. Ella dice, ¿de verdad? Acaban de atacar otra ciudad, así que es como, mira, él... No digo que sea un asesino, pero es un tipo duro. Esto se ha probado a través de los años. Él engañó a mucha gente, engañó a Bush, engañó a mucha gente, engañó a Clinton, a Bush, a Obama, a Biden. A mí no me engañó. Putin no me engañó, dijo Trump. Donald también mencionó a su esposa serbia, Melania. El detalle más interesante es lo que dice Trump cuando hablaba por teléfono con Putin. Luego le decía a su esposa Melania que tuvo una buena conversación y Melania le respondía, ¿de verdad? Justo ahora otra ciudad en Ucrania acaba de ser atacada. Realmente no sabemos si esto sucedió o si Donald Trump lo inventó. Melania. Trump nació
Trump nació en la ex Yugoslavia, más precisamente en la actual Eslovenia, y en realidad no sabemos cuáles son las opiniones políticas de Melania. Ella nunca apoyó públicamente a Ucrania ni condenó a los rusos, pero eso se volvió un meme. A la gente le gustó mucho escuchar que tal vez Melania Trump en privado apoyaba a Ucrania ante Donald Trump. Así que Internet ya está exagerando esto. Este tema. Yo tuve una excelente conversación con Putin. De hecho, otra ciudad ucraniana acaba de ser atacada. Ahora la gente está creando imágenes de Melania Trump en colores azul y amarillo para mostrar que apoya a Ucrania. Y es simplemente una imagen impresionante. Naturalmente esto no les gustó mucho en Rusia. No se puede negar que el factor femenino siempre ha jugado un papel enorme en la diplomacia. En este caso, debemos prestar atención al papel que Eslovenia, como miembro de la Unión Europea, juega en la política de Estados Unidos. Después de todo, continuando con este conocido refrán, Melania es el cuello que determina hacia dónde girará la cabeza de los Estados Unidos de América. ¿Melania Trump controla algo de lo que hace Donald Trump? Y no lo controla. Pegarle a Trump es la tarea principal de los kremlinólogos. Hoy en día, ella los manipula como quiere. Eso, por supuesto, en boca de los rusos es un insulto increíble. Según los informes, Trump le preguntó a Zelensky si Ucrania podía atacar Moscú. La Casa Blanca declaró que él no incitó a más derramamiento de sangre. Creo que esa conversación realmente tuvo lugar. Donald Trump y Zelensky hablaron por teléfono y Trump le preguntó a Zelensky, ¿son capaces de bombardear Moscú? Los rusos bombardean su capital cada noche. ¿Pueden ustedes bombardearlos a ellos? Y sí, Ucrania tiene drones de largo alcance y ya han atacado Moscú, pero no tienen misiles balísticos ni de crucero. Y eso fue lo que llevó a Trump a pensar, ¿por qué no vendemos misiles balísticos y de crucero a Ucrania? Así que una de las primeras armas que Ucrania podría recibir en un futuro cercano serán misiles ATACMS adicionales. Según informes, si los europeos están dispuestos a pagar, Donald Trump está listo para proporcionarlos. Se trata de aproximadamente 18 misiles ATACMS adicionales. Ucrania no los rechazará. Pero aquí está el punto principal que Donald Trump podría aprobar, y Joe Biden nunca estuvo dispuesto a hacerlo. El siguiente armamento de Ucrania podría ser un misil estadounidense, y podría llegar justo a tiempo. Misil guiado aire-superficie 158 JAS es el equivalente estadounidense del Storm Shadow o Skull. Es un misil de crucero lanzado desde el aire por cazas F-16. Ahora Ucrania ya tiene cazas F-16 en su arsenal. ¿Serán proporcionados? Por el alcance de vuelo no pueden llegar hasta la capital Moscú, pero se acercan bastante. Todas esas bases aéreas rusas y los depósitos de municiones están dentro del alcance. Y sí, creo que siguiendo la trayectoria en la que estamos ahora, Donald Trump va a aprobar y vender a Ucrania. Esto es algo grande, chicos. Es una victoria que tendrá un enorme impacto en el campo de batalla. Oh. Todos dicen eso ahora. ¿Qué tipo de criatura es esta que hace tan felices a los ucranianos y a los partidarios de Ucrania en Estados Unidos? JSSMER. Esta modificación vuela 1000 kilómetros, mientras que el original volaba 300 o 400. En cuanto a los sistemas Patriot, parece que Trump cometió un error al decir que enviaremos 17 sistemas y que muy pronto Estados Unidos podría enviar 17 misiles pronto y los sistemas durante el año. Vendrán de Europa y Estados Unidos. El sistema es una plataforma de lanzamiento integral. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ya dijo que parece que fue un error, pero según los periodistas hay que pedir aclaraciones a la Casa Blanca, simplemente porque no saben exactamente a qué se refería Donald J. Trump, el presidente. En respuesta al ultimátum de Donald Trump, como sabemos, Putin y Lavrov dijeron que no tienen miedo y que no van a retroceder.
Putin le dijo a Donald Trump que en 50 días ocuparía todo el este de Ucrania. ¿Cuál es la situación real ahora, antes de que Ucrania reciba todas esas armas? ¿Qué podría cambiar realmente cuando lleguen esas armas? Ya estamos a mitad del verano. El verano ya está a la mitad y la gran ofensiva de verano de Rusia en Sumy fracasó. Y el segundo ataque, veamos. Sí, están atacando aquí en Yarkov y tampoco les está resultando. No hay ninguna posibilidad de que en 50 días los rusos tomen Pokrovsk o Konstantinovka o la ciudad de Zaporozhye o Slaviansk o Kramatorsk. El mapa casi no ha cambiado en los últimos 6 meses y en los próximos 2 meses tampoco cambiará mucho. El negociador de Putin hace un llamado a un diálogo constructivo mientras Trump cambia su postura sobre Ucrania. Este es Kirill Dmitriev, es como un negociador de tercer nivel que Rusia envió a Estambul, a la reunión con los ucranianos. Lavrov ni siquiera fue, y esto es lo que publicó hace 2 días. Un diálogo constructivo entre Rusia y Estados Unidos siempre dará más frutos que el cansado y destructivo lenguaje de la presión. Solo la cooperación trae verdadera paz, estabilidad y seguridad global. Los errores y engaños de Biden serán corregidos. El mundo merece más apretones de manos. Globo terráqueo, banderas de Rusia y Estados Unidos, hace 2 días. Necesitamos un diálogo constructivo, necesitamos bajar el nivel de tensión. Y al día siguiente publicó esto. Las personas que siguen las narrativas y enfoques falsos de Biden están llevando al mundo hacia el invierno. Él habla sobre la guerra nuclear. Luego publicó un montaje de Juego de Tronos con la leyenda: el invierno se acerca, punto. En resumen, un día antes, requerimos un diálogo constructivo. Amenazamos con desatar una guerra nuclear en todo el mundo y provocar un invierno eterno. Escuchemos, vamos. Escuchemos lo que respondió Peskov. Esto es lo que dijo Peskov en respuesta a la declaración de Trump. Les diré lo siguiente sobre la declaración de Trump de ayer. La declaración del presidente de los Estados Unidos es muy seria. En ella hubo algo dirigido personalmente al presidente Putin. Sin duda, necesitamos tiempo para analizar lo que se dijo. En Washington, y cuando el presidente Putin lo considere necesario, sin duda lo comentará. Yo no comentaría esto antes de tiempo, así que esperemos la decisión de Putin. Él mismo lo comentará. Punto. Solo podemos decir con certeza. Parece que una decisión así, que se toma en Washington, en los países de la OTAN y directamente en Bruselas, la parte ucraniana no la percibe como una señal de paz, sino como una señal para continuar la guerra. Punto. Quiero enfatizar una vez más que hemos declarado en repetidas ocasiones a diferentes niveles, incluido el más alto, que estamos esperando propuestas. Y así los rusos no saben cómo reaccionar. En general, maravilloso. Rusia comenzó la guerra, Rusia invadió, bombardea, mata, destruye y espera que Ucrania proponga cómo terminar la guerra. Al mismo tiempo, ya escribió en su constitución que parte de Ucrania ahora es Rusia. Lógica de hierro. Donald Trump les dio un plazo de 50 días. Donald Trump les dio un plazo de 50 días. Así que si empiezan a entrar en pánico y a atacar a Trump, él siempre puede decir: ahora imponemos sanciones, punto. Pero Donald Trump aún así aprobó ayuda militar para Ucrania por $10,000 millones, incluso si Estados Unidos no paga por ello. Los rusos están muy desconcertados. Esto es lo que dice Alexander Dugin. Make America Great Again debe declarar: devuélvanos a nuestro Donald Trump. Liberen de inmediato a nuestro presidente del cautiverio. Suelten al presidente. Creo que en realidad entiendo de qué se trata. Los rusos se convencieron de que Donald Trump está dispuesto a entregarles Ucrania a cambio de amistad con Rusia. Donald Trump, al hablar con Vladimir Putin, no solo discutió Ucrania con él, sino que habló sobre todo el mundo como si fueran socios. Hablaron sobre Irán, hablaron sobre China, la situación en la India y Pakistán.
Pues con Vladimir Putin se comportaba como con un socio, pero con Volodymyr Zelensky no se comportaba como con un socio. Por ejemplo, impuso aranceles a todos los países, pero no a Rusia. Criticaba a Ucrania, pero no a Rusia. Le gritaba a Volodymyr Zelensky, lo insultaba, pero hablaba de Vladimir Putin con mucho respeto. O sea, un participante destacado, digamos, del Make America Great Again es Tucker Carlson, que simplemente se volvió amigo de Vladimir Putin y de todos los demás. El primer mentor político de Donald Trump, Steve Bannon, exigía que se detuviera la ayuda a Ucrania. Y en general, Make America Great Again como movimiento político asegura que lo único que nos importa es Estados Unidos. Y que los asuntos de otros países, especialmente si están en otros continentes, no son nuestro problema en absoluto. Por eso los rusos estaban seguros de que Trump no iba a brindar ayuda a Ucrania, que iba a exigir el fin de la guerra, pero que no iba a intervenir. De hecho, Putin en la última conversación le explicó a Trump que necesitaba 50 o 60 días para, lanzando todas sus fuerzas al caldero, capturar las 4 regiones que Rusia había incorporado a su territorio. Y después de eso, Rusia estaría lista para detenerse, sentarse a negociar, dividir Ucrania y comenzar a restablecer los lazos diplomáticos y comerciales con Europa y con el resto del mundo. Es decir, todo desde el punto de vista de Dugova, Peskova, Lavrova y Putina iba bien, avanzaba hacia el final de esta sangrienta masacre de muchos años. Y de repente un giro total, un cambio completo en la política de Washington, amenazas a los compradores de petróleo, suministros de armas por miles de millones a Ucrania y un rechazo total de lo que parecía una política clara. ¿Quién se equivocó? ¿Quién calculó mal? Tal vez Trump pensó que Putin detendría la guerra y se conformaría con lo que había capturado. Tal vez Putin pensó que Trump entendía que después de cambiar la constitución, Putin no podía dejar de tomar esas regiones y que Trump le estaba siguiendo el juego. Pero alguien o todos no entendieron nada el uno del otro. Eso fue lo que llevó al asombro de Lavrov. Debemos entender las razones por las que Trump cambió su política. Es decir, las razones. Ellos no comprenden la dinámica. Todo iba bien, pero luego cambió, se tornó distinto. No podía ser de otra forma. Trump no cambió nada. Él lo dijo incluso antes del 20 de enero. Antes de asumir el cargo, dijo: si Ucrania obstaculiza el avance hacia la paz, la castigaremos. Y si Rusia lo hace, la castigaremos a ella. El asunto es que, ¿sabes? A veces simplemente hay incompatibilidad. Ahí, boom, boom, pasas de largo. ¿Sí? No sé ni siquiera cómo explicarlo. Putin, un exagente de la KGB, convertido en político, sigue siendo esencialmente lo mismo, tanto político como agente de la KGB, debido a sus muchos años de formación en la agencia. O sea, lo único es que los políticos normalmente no usan la fuerza, sino que se hacen a un lado, dejan que alguien más lo haga, y luego vuelven otra vez. O sea, siempre Putin, como cualquier otro político, mantiene 2 opciones en mente. Trump es un hombre de negocios, nunca se convirtió en político a pesar de haber sido presidente durante 4 años. El asunto es que sus conocimientos y habilidades en los negocios le sirvieron y los trasladó a las negociaciones con... Antes negociaba con directores generales de empresas, ahora con líderes de países. Para él no hay diferencia. Y en realidad, de verdad, simplemente la cultura de comunicación es diferente. Algunos piensan que hay que mentir todo el tiempo y ellos mismos mienten. Todo el tiempo intentan leer entre líneas. En la Unión Soviética veíamos películas basadas en libros y todos esperábamos con ansias su estreno. O sea, ¿qué quieren decir? Porque seguro no es lo que está escrito, sino algo entre líneas, hay que entenderlo. Y el otro Trump y el otro lado piensan que en los grandes negocios se puede fanfarronear, se puede hacerse el tonto, se puede aparentar estar loco para que te teman, pero no se puede mentir. Porque no es el papel, ni la tinta, ni siquiera el sello, sino la palabra del líder. Y existe el mejor y más importante compromiso.
Es decir, ambos, Putin y Trump, me refiero, se miraban el uno al otro y no se veían realmente. Y todo el equipo estadounidense miraba a los rusos y el equipo ruso miraba a los estadounidenses. Pensaban que, bueno, todo estaba claro, pero en realidad no entendían nada. Más bien, veían lo que creían que debían ver. Estados Unidos le ofreció a Rusia una muy buena salida de una guerra absurda para Rusia. Era una oferta muy ventajosa que Trump le estuvo haciendo a Putin durante los últimos 6 meses. Pueden quedarse con todos los territorios que han capturado. Estados Unidos reconocerá Crimea como internacionalmente perteneciente a ustedes. Levantaremos todas las sanciones y presionaremos a Europa para que también levante todas las sanciones contra Rusia. Todos los activos congelados serán devueltos. Y lo único que deben hacer los rusos es dejar de matar gente, dejen de intentar apoderarse de nuevas tierras. Y Putin le dijo a Trump que no, Putin dijo: a Trump que no, quiero más territorio, necesito 50 o 60 días más. Voy a avanzar hasta las fronteras donde quiero estar. Lo que pasó dará un gran impulso al entusiasmo de Ucrania y afectará a los rusos, quienes empezarán a sentir lo que es tener armas modernas en su contra. Dos sentimientos luchan dentro de mí. Por un lado, deseo que la masacre acabe. Y creo que muchas madres de soldados, tanto de un lado como del otro, bueno, digamos del lado ucraniano, están dispuestas a ceder el este de Ucrania con tal de que sus hijos regresen a casa y de ser posible que regresen ilesos. Por otro lado, en el fondo me alegra que Rusia haya rechazado eso. Y recibirá una lección cuando en Rusia empiecen a explotar bombas y misiles para que los rusos entiendan que su alegría por atacar a un vecino puede convertirse en lágrimas por la respuesta de ese vecino. Por eso, tal vez sea bueno que Putin no haya aceptado la paz y que esto no haya terminado simplemente con una separación, desfiles y celebraciones en Moscú. Y el alegre aullido sobre el invencible mundo ruso, el mundo ruso, tal como se ve ahora, es repugnante, apesta, provoca náuseas, desprecio y asco. Nada más. Bueno, quizás hay algún otro sentimiento que ya olvidé. Y aunque no le deseo el mal a nadie en el fondo, me gustaría que Rusia viviera 3 años y medio en las mismas condiciones en las que vivió Ucrania. En esos 3 años y medio que Rusia le trajo a ella, y después 3 años y medio de regreso, y que después se las arreglen solos. Eso ya será entonces. Eso en realidad ya es asunto de ellos ahora, pero entonces sí que será completamente su asunto. Subtítulos creados por